Buenos días, Om Namaste. Hoy quería compartir con vosotros el concepto de sannyasa, la renuncia, renunciar a los apegos de la acción, pero no a la acción, tal y como se define en el Bhagavad Gita. En sánscrito, sannyasa quiere decir renuncia, y sanyasin es el renunciante. Fijaros que el capítulo quinto del Bhagavad Gita también está relacionado con sannyasa y se llama el yoga de la renuncia a la acción, el karma sannyasa yoga. Y este capítulo se inicia con una pregunta de Arjuna. Alabas la renuncia a las acciones, oh Krishna, mientras que al mismo tiempo alabas la ejecución de la acción, es decir, el karma yoga. Dime con certeza cuál es lo mejor. Recordaros que Krishna, en el capítulo 1, en el yoga de la presión de Arjuna, se negaba a luchar y Krishna le incitaba a que tenía que cumplir con su deber. Y la respuesta de Krishna fue tajante. Tanto la renuncia como la ejecución de la acción conducen a la salvación. Pero de las dos, el karma yoga, el yoga de la acción desinteresada, es mejor que sannyasa, la renuncia a la acción. Observa que es para mí, una de las características más maravillosas del Gita, es su carácter armonizador. Es capaz de integrar la acción con la renuncia, aunque considere que una es mejor que otra. En el siguiente verso relaciona sannyasa con la liberación de las dualidades, de los pares de opuestos. Debes conocer a aquel que siempre renuncia, a quien no tiene ni gustos ni disgustos, porque quien está libre de los pares de opuestos se libera fácilmente de la esclavitud. Os leo un comentario de Gandhi que nos ayudará a entender mejor este significado. No renunciar a la acción, sino al apego a los pares de opuestos, determina la verdadera renuncia. Perdón. Un hombre que siempre está en acción puede ser un buen sannyasi, un renunciante. Y otro que puede no estar trabajando puede ser un hipócrita. Y también os leo este comentario de Swami Sivananda. Un hombre no se convierte en sannyasi simplemente abandonando las acciones debido a la pereza, la ignorancia, las disputas familiares, las calamidades o por no tener trabajo. Un verdadero sannyasi es quien no tiene apego ni aversión a nada. La renuncia física a los objetos no es la renuncia en absoluto. Lo que se requiere es la renuncia al egoísmo y a los deseos. Swami Vivekananda hacía una interesantísima reflexión sobre los méritos de la renuncia y nos ponía el caso, por ejemplo, que la renuncia de un mendigo eh, no tenía mucho sentido porque precisamente no tenía mucho que perder, ¿no? En los versos 6 y 7, Krishna enfatiza la necesidad del karma yoga para purificar nuestra mente. Y os leo, pero la renuncia es difícil de alcanzar, oh Mahabaju, excepto mediante el karma yoga. El sabio, armonizado por el yoga, alcanza a Brahman antes de tiempo. El karma yogi, que se ha purificado a sí mismo, que ha logrado el dominio sobre su mente y sobre todos sus sentidos, que se ha convertido en uno con Atman, en toda la creación, aunque actúa, se mantiene inafectado. Qué interesante esta afirmación final. Aunque actúa, se mantiene inafectado. Reflexiona sobre ella. En el verso 2 del capítulo 6, el yoga de la meditación, el jnana yoga del Bhagavad Gita, encontramos otra definición de yoga, la renuncia. Aquello que se llama sannyasa, renuncia, conócelo como yoga o pandava, porque nadie puede convertirse en yogi sin haber renunciado a sus egoístas propósitos. Es importante señalar que el último capítulo del Bhagavad Gita, que contiene un resumen de las enseñanzas de los 17 capítulos anteriores, se llama precisamente el yoga de la liberación mediante la renuncia, el Moksha Sannyasa Yoga. En este capítulo se expone claramente sannyasa, renunciar a los apegos de la acción, pero no a la acción. Y este capítulo se inicia con una pregunta que hacía Arjuna a Krishna. Y decía, me gustaría aprender tanto el secreto de sannyasa como el de Tyaga. Y la respuesta de Krishna fue clarísima. La renuncia a las acciones que surgen del deseo egoísta es conocido por los sabios como sannyasa. El abandono del fruto de toda acción es llamado por los sabios Tyaga. Os leo un comentario de Swami Sivananda. Como no es posible renunciar a todas las acciones, la renuncia al egoísmo, al egocentrismo y al apego en tu actividad se declaró como la verdadera renuncia. El karma ni se acumula ni ata
a aquel que está establecido en su renuncia interior. Swami Vivekananda se refirió a este verso del Bhagavad Gita así: nadie puede renunciar a todas las acciones, el simple hecho de respirar ya es una acción. Y además afirmaba: pero nadie puede alcanzar la paz renunciando a las acciones, el karma sannyasa yoga. Nadie en esta vida, nadie puede tener actividad, ni siquiera por un momento. Las gunas te harán actuar. Aquel que detiene sus actividades y al mismo tiempo sigue pensando en ellas, nada logra. Solo se convierte en un hipócrita. Pero quien por el poder de su mente pone gradualmente bajo control sus órganos de los sentidos, empleándolos en el trabajo, ese hombre es mejor. Por tanto, trabaja. Vivekananda nos explicaba también cuál era su misión como sannyasin. Cuando les decía a sus discípulos, ya una vez creada la misión Ramakrishna, decía: recordar, el sannyasin nace en el mundo para la salvación de la propia alma y para el bien y la felicidad de muchos. Renunciad a todo. Quería acabar este vídeo con una profundísima reflexión de Sri Ramakrishna, que realmente es increíble el jhana que tenía Ramakrishna. Entonces le preguntaron una vez cuál era el significado del Bhagavad Gita. Y dijo: pronuncia la palabra Gita repetidamente varias veces. Gita, 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 Gita. Así se pronunciará como Tagi, que significa alguien que ha renunciado al mundo por amor a Dios. Así una palabra el Gita enseña: renuncia, hombre ligado al mundo, renuncia a todo y fija tu mente en el Señor. Gracias, Ramakrishna. Ayúdame a difundir esta profunda sabiduría del Gita suscribiéndote a este canal de YouTube o compartiendo este vídeo con quien quieras. Muchas gracias. Om Namaste.